Hace muchos años, cuando estaba leyendo tal vez por primera vez o segunda vez mi Biblia, hermanos, me encontré con este capítulo de Santiago. Y francamente, lo leí varias veces ese día y en mi corazón nació dudas y temores, porque lo poquito que entendí era que pareciera ser que el texto nos dice que las obras nos dan la salvación. Así que este capítulo 2 de Santiago no es nada fácil de conciliar, pero quiero recordarle que Dios inspiró Santiago capítulo 2 y Dios no se contradice con lo que inspiró a Pablo en Gálatas 3 o en Romanos, donde se nos dice que la fe es la que salva a una persona, ¿verdad? Entonces pareciera que hay un conflicto, y es lo difícil de este texto, ¿verdad? Que pareciera ser, y algunas personas así lo llegan a decir, que Pablo y Santiago se contradicen entre sí en lo que dicen, porque dicen que Pablo predicaba la salvación por medio de la fe y que Santiago predicaba la salvación por medio de las obras. Entonces, pareciera ser, pero no es de tal manera, hermanos, porque nuestro Dios es el mismo autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Romanos y también el libro de Santiago, ¿ve usted? Entonces debe haber una manera de conciliar esto, y por eso es que Santiago capítulo 2 es uno de los textos más difíciles de esta carta de Santiago. La semana pasada ya estuvimos estudiando la primera parte, los primeros versículos de esta porción difícil, que es Santiago capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. De eso se habla en el argumento, ¿verdad? O lo que Santiago dice que es difícil se encuentra en esta porción, del 14 al 26. ¿Okay? Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y estuvimos estudiando ya los primeros versículos. Si usted no estuvo, vea la predicación. Creo que sí se grabó esa, ¿verdad? Sí se transmitió. La predicación del domingo en la tarde, ¿verdad? De hace 15 días. Pienso que podría ayudarle a entender un poquito esto. ¿De acuerdo? Entonces, déjame leerlo para ustedes, hermano. Piense lo que dice este texto, analícelo, y espero que al final no solamente entendamos esto, sino que también sepamos qué decisiones tomar para nuestra vida, ¿ok? Fíjese, déjame leerlo para usted. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Este versículo, esta frase, Abraham creyó a Dios,
es una cita del Antiguo Testamento, que es Génesis 15:6. ¿Okay? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el versículo difícil, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, dame sabiduría para poder compartir tu palabra. Dame la guía de tu Espíritu Santo. Danos concentración, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para entenderlo, Señor, porque no solamente puede que haya cansancio mental, puede que también, pues como estamos digiriendo la comida, sintamos pesadez en escuchar. Y también, Señor, quizás ya alguno haya leído esta parte y traído dudas a su corazón o miedos o confusión. Mas te ruego que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro para poder entender tu palabra y poder saber no solo lo que dice este texto, sino también poder aprender lecciones para nuestra vida y que seamos transformados a través de tu palabra. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos. Y también, Señor, pues ayuda a nuestros nenes a estar tranquilos. El sonido, bendícelo en medio de tanto problema que hemos tenido esta semana. Ayúdanos, Señor, a poder estar centrados en ti y en la predicación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted debe comprender que existen varios tipos de fe. No es lo mismo que una persona diga yo creo en Dios a que otra persona diga yo creo en Dios. No es lo mismo, porque existen diferentes tipos de fe. No existe solamente un solo tipo de fe. Y el problema es ahí, que a veces usted piensa que solamente por decir que ya creo en Dios o ya creo en Jesús, ya piensa que es igual que todos, ¿ok? Existen muchos tipos de fe. Por ejemplo, alguien dijo que existe la fe de viajero. La fe de viajero es aquella que cuando usted se va a echar un viaje, va a salir, lo primero que hace es en el coche o en el avión o en el autobús, ¿qué hace? Ora, ¿no? Y mucha gente lo hace también, ¿verdad? Le pide a Dios, Dios, déjame tener un buen camino, ir y regresar y que salga con bien. O tal vez usted sabe que su pareja, su esposo, su esposa va a viajar. ¿Qué hace? Señor, guárdalo, guárdala, permítele regresar. Ese es digamos, la fe de viajero. El problema, hermanos, es que esa fe es muy temporal. ¿Para qué sirve? Pues nada más para que te traiga de regreso, ¿no? Una vez que regresó tu familiar, te olvidas ya, ¿no? Otro dijo que también existe la fe de salud. Mucha gente en los hospitales tiene fe de salud. ¿Se han dado cuenta que algunas clínicas incluso tienen su capillita dentro? Aquí hay un hospital aquí en Valle, donde dentro de la clínica hay una pequeña capillita. Y ahí usted puede meterse y tener su fe de enfermedad y decirle, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, tú me puedes sanar a mi pariente, ayúdalo, Señor. El problema es que una vez que Dios sana a tu pariente, te olvidas de Dios toda la vida. Y así pasa con la gente, ¿no? Fe de salud. Otros dicen que hay fe intelectual, donde creen en su mente algunas cosas. Algunos también creen en la fe ciega. La fe ciega es que creen que existe el coco, aunque no lo pueden comprobar, ¿no? O creen que existe el viejo del costal. La fe ciega es cuando tú crees que tu pareja es la más guapa o el más guapo de todos. Es la fe ciega, ¿verdad? Tú crees algo, tú crees, hermano, que eres guapo, pero no eres tan guapo como crees. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Fe ciega. Existe fe débil también. Una fe bien situada
pero una fe tambaleante. ¿Sí ve cómo hay muchos tipos de fe o no? Y Jacobo contrasta dos tipos de fe, hermanos. La fe genuina y la fe declarada. Por eso ahí dice en el versículo 14, ahí nos da la respuesta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Entonces, el hecho de que usted diga que tiene fe no significa nada para Santiago. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? A propósito, mucha gente falsa, mucha gente bien intencionada puede decir que tiene fe y no tiene idea de lo que está diciendo. Fe declarada es una persona que dice que recibió a Cristo, dice que confió en el Señor Jesús, pero nada más dice. Santiago le llama a esta fe declarada una fe muerta, ¿sí o no? Y él contrasta la fe declarada, la fe muerta, con la fe genuina. ¿Sí ven? Por eso, hermanos, este problema era muy grande en la iglesia de Jerusalén. Por eso Santiago habla de esto. Porque había mucha gente que nada más con los labios decía. Juan sabía que había este problema y por eso Juan, dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que dice que recibió a Jesús es realmente salvo. Señorita, no consideres a nadie como pareja o como novio, nada más porque dice que es salvo. No. Joven, no nada más porque la chica dice que ya recibió a Cristo, eso no es garantía de nada. Y Santiago está diciendo aquí que una fe declarada puede que no sea una fe genuina, puede ser una fe muerta. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Y en la primera semana que vimos este tema, hace 15 días, decíamos que en esta primera parte, Jacobo veía este problema tan grande de creyentes de Jerusalén, que muchos decían haber creído en Cristo, pero su vida no reflejaba su fe, más bien reflejaba una vida carnal. Hermano, tal vez pueda ser injusto, tal vez nadie pueda ver tu corazón, pero literalmente, si una persona de esta iglesia dice que ya recibió a Jesús, pero su vida no se conforma a lo que dice la palabra del Señor, no tiene una vida que refleja la palabra de Dios, tú y yo podemos dudar si esa persona genuinamente es salva. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Santiago lo decía. Y también Juan el Bautista decía eso. Por sus frutos, yo no puedo ver tu corazón, pero yo puedo ver tus obras. Es lo que está diciendo Santiago, ¿ok? Ahora, Jacobo no intentaba desaprobar las declaraciones de Pablo, hermanos, ni empezar una nueva doctrina, ni exaltar las obras sobre la fe. Simplemente Santiago está cansado de gente que dice que tiene fe, dice que es cristiana y no mostraba una fe genuina. Entonces, Santiago decía, si tú dices que recibiste a Cristo, muéstralo con tus obras, muéstralo con una vida transformada por Cristo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, mire, Pablo pone énfasis en cómo recibes la salvación, pero Santiago pone énfasis en cómo muestras tu salvación. ¿Sí ven? Entonces, Pablo habla de la fe delante de Dios y Santiago habla de la fe delante de los hombres. Por eso es que Santiago dice, no, a ver, tú dices que has recibido en Cristo, dices... Ahí está el versículo que dices que tienes fe, felicidades, a mí no me importa. Yo quiero saber si de verdad Cristo vive en tu corazón, si de verdad tu vida va a ser transformada. ¿Sí ven? Entonces Santiago es muy, muy fuerte y él reta a los que dicen que tienen fe a que demuestren su fe. Qué buen punto es ese de Santiago. Yo le podría decir lo mismo, hermano. La gran mayoría de que estamos aquí hemos dicho que hemos recibido a Cristo. Sin embargo, aún está por verse que tú demuestres si tu fe es genuina o se queda nada más en él decir que tienes fe. ¿Ve? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué tipo de fe estás mostrando en estos días? ¿Una fe de viajero? ¿Una fe de salud? ¿Una fe intelectual? ¿Una fe ciega? ¿Una fe débil? ¿Una fe declarada? Bueno, Dios quiere que todos
aprendamos a tener una fe genuina, hermanos. ¿Ok? Y siendo que este tema de que la fe genuina da obras, Jacobo empieza a ejemplificar, hermanos. Entonces, Santiago, en la segunda parte de toda esta sección que leímos, él trata de ejemplificar, porque es un poquito difícil entender el asunto, e ilustra lo que él está diciendo. Yo le titulé esta enseñanza: ¿tienes una fe genuina? Una fe muerta. Y Santiago nos da 4 ejemplos que quiero que veamos en esta tarde. Y diferencia, nos da 4 ejemplos para que nos ayude a entender qué es una fe genuina y qué es una fe nada más declarada, una fe muerta. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos 4 ejemplos, vamos a ver qué nos enseña cada ejemplo. El primer ejemplo es tan interesante, hermanos. Santiago hace algo increíble aquí. Él habla de la fe y pone como ejemplo a los demonios. Santiago está a punto de hablar de la fe demoníaca. Ve el versículo 19. Léalo conmigo. Fíjese qué interesante el versículo. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué interesante. Ahora, no sé si usted se ha puesto a pensar si los demonios creen o no, pero Santiago dice sí, los demonios tienen fe. Esta fe demoníaca, hermanos, se refiere a que los demonios sí tienen fe, pero esta fe, hermanos, es una fe intelectual, porque reconocen que Dios es uno. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, felicidades, pero también los demonios creen eso, ¿sí? Y también esta fe demoníaca es una fe que teme el poder de Dios. Por eso ahí dice, ¿verdad? Que creen y tiemblan. ¿Se acuerda usted que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, muchas veces hubieron casos de gente endemoniada, que cuando Cristo llegaba, ¿qué hacían los demonios? Iban y se postraban ante el Señor. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Qué es lo que hizo luego que Cristo pisó la tierra de Gadara? Se postró delante de Jesús y le rogaba que no lo echase al abismo. Entonces, los demonios veían a Jesucristo, Dios encarnado, y temblaban. Ahora, déjame explicar algo. Cuando temblaban se refiere a que temblaban literalmente. La idea de esta palabra es como cuando a ti te da algo, mucho miedo, mucho terror, y hasta se te eriza la piel. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Escuchas un ruido en la madrugada y se te eriza la piel. Y dices, la Llorona, y no, es la vecina. Pero te ha pasado, ¿verdad? Se te eriza la piel del miedo. A eso se refiere, que los demonios no solo saben que hay un Dios, saben el poder de Dios, y cuando ven a Dios se les eriza la piel del terror. ¿Okay? Pero el temor de los demonios no es un temor obediente. Ya lo decíamos hace ratito. ¿Cómo dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ajá. ¿Qué más sigue? La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Alguien que teme a Dios como cristiano quiere obedecer a Dios y quiere aborrecer lo malo. ¿Sí está conmigo? Pero de eso no está hablando aquí los demonios. Los demonios tienen terror de que Dios los puede atormentar. ¿Sí ven? El temor de Jehová es reverente y obediente y busca sujetarse a Dios. Pero los demonios no tienen eso. Los demonios creen en Dios, pero no les interesa obedecer a Dios. ¿Sí ven lo que estoy diciéndole o no? Tienen fe, pero no es una fe obediente. Dios creó a los ángeles, hermanos, como seres espirituales, pero ellos decidieron rebelarse y desde entonces son ángeles caídos, y en la Biblia se les llama demonia o demonios, ¿verdad? Entonces, una fe muerta, escúcheme, hermano, una fe muerta puede aceptar intelectualmente que hay un Dios, puede, según esto, haber recibido a Cristo en su mente, puede respetar a Dios, pero no le obedece. ¿Cuánta gente te puede decir, sí, yo creo en Dios, pero su vida la vive como quiere y no le interesa obedecer a Dios?
ni sujetarse a Dios, ni temer a Dios y aborrecer el mal. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Esa es una fe muerta, una fe intelectual. Y mucha gente religiosa en México y en las iglesias cristianas bautistas fundamentales independientes es lo mismo. Gente dice que cree, pero es una fe muerta porque no obedece a Dios. Y tú puedes tener una fe muerta si estás diciendo que crees en Dios, pero tu vida no ha cambiado para nada y no obedeces a Dios. No te importa, no te interesa a vivir como Dios quiere. ¿Qué le falta a una fe muerta como la de los demonios? Obedecer y sujetarse a Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Los demonios se rebelaron aunque creen en Dios. Entonces, una fe muerta es la que cree en Dios, pero se rebela contra su palabra. Una fe genuina no solo cree que existe Dios, mis hermanos, no solo teme el castigo de Dios, sino que es una fe obediente y sumisa. ¿Okay? Entonces, este primer ejemplo de los demonios es muy interesante. Los demonios creen en Dios. Así que el hecho de que tú digas que crees en Dios no apantalla a Dios, estás a nivel demonio. El hecho de que tú digas que crees en Dios no te hace una buena persona, te hace como un demonio. Los demonios creen y tiemblan. Una fe genuina no nada más dice que cree en Dios, no nada más tiembla ante Dios, busca tener una vida obediente al Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Una vida genuina, una fe genuina, obedece al Señor, le teme y busca sujetarse al Señor. ¿Está conmigo? El primer ejemplo entonces nos enseña eso. Una fe genuina es obediente y sumisa a nuestro Dios. Segundo ejemplo, la fe muerta es comparada con un muerto. Ve el versículo 26 hasta el final del capítulo. Leámoslo juntos, hermanos. ¿Cómo dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está. Entonces, aquí Jacobo usa una segunda ilustración. Usa la ilustración de un cadáver. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, déjeme explicarle un poquito, hermanos, para que usted me lo entienda un poquito mejor. Aquí Santiago usa esto y dice esto. El cuerpo humano sin espíritu está muerto. Ahora, bíblicamente hablando, todos ustedes, toda persona en este planeta, todo bebé, todo adulto, se constituye de tres partes, bíblicamente hablando. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Cuerpo no es fácil. El cuerpo ese que traes ahí, ese cuerpo musculoso que tenemos los esposos aquí presentes, ¿verdad? El cuerpo, amén, eso. El cuerpo interactúa con el mundo. Luego el alma, algunos le llaman la mente, porque es de la palabra griega psuke, que es psicología, mente. Interactúa consigo mismo e interactúa con otras ideas. Y luego espíritu. El espíritu es como una batería que activa el cuerpo humano y también te ayuda a tener comunión con Dios. ¿Okay? Entonces voy a poner, quiero explicar un poquito eso. Entonces voy a necesitar la ayuda de algunos varones. Entonces, hermano Esteban, pasa acá, hermano Marco, hermano Ricardo y hermano Edgar. ¿Ok? Pasen rápido acá. Aquí, hermano, aquí está. Ok. Bueno, no importa. ¿Sí me escuchan, no? ¿Ok? Sí. Okay. Entonces, la Biblia dice que tenemos tres partes. El cuerpo musculoso. ¡Ájale! El cuerpo. Luego, nuestra alma y nuestro espíritu. Toda persona tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Una persona sin Cristo tiene cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu? Es como una batería que activa el cuerpo humano. Es como la batería del celular. ¿Sí? ¿Para qué sirve la batería del celular? Pues para que active todo el celular, ¿no? Sin batería, tu celular no importa cómo sea, no funciona. ¿Sí?
Entonces, tiene tres partes el cuerpo humano, tripartito, algunos le llaman esa palabra. ¿Okay? Ahora, esta es una persona sin Cristo, tiene cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu lo tiene, porque si no, no estaría vivo, pero está inactivo, o sea, sí funciona porque está la persona viva, pero está muerto espiritualmente y no puede tener comunión con Dios hasta que recibes a Cristo, ¿no? Entonces, este es el espíritu del hombre. Toda persona tiene espíritu. Ahora, pero cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, ¿sí o no? Entonces, una persona que tiene a Cristo tiene cuerpo, alma, espíritu humano que te hace estar vivo, y ahora mora el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Están conmigo? No es lo mismo el espíritu del hombre que el espíritu de Dios. No. Una vez que recibes a Cristo, tu espíritu se activa, se desbloquea, y ahora el espíritu del hombre tiene comunión con el espíritu de Dios, y hay comunión con Dios. En la Biblia, cuando ves que se refiere a espíritu del hombre, regularmente se escribe con E minúscula, pero cuando habla del espíritu de Dios, se escribe con E mayúscula. ¿Está conmigo? Ahora, no importa si seas salvo o no seas salvo, si tú quitas al espíritu humano, ¿qué pasa con una persona? Se muere. Su mente está muerta, su cuerpo está muerto. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? A eso se refiere este versículo. Entonces dice, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, aunque tenga cuerpo, aunque tenga alma, de la misma manera, si tú tienes fe, pero no tienes obras, viene a ser tu fe como un cuerpo humano sin espíritu. ¿Sí? Pues después vamos a dar un aplauso a los hermanos. Ahora, la fe muerta es comparada a un cuerpo humano sin espíritu, inactivo. Entonces, la fe muerta es una fe inactiva, hermanos. Solo es de labios, pero no provoca nada. La fe declarada es pasiva y la fe verdadera es activa, hermanos. Y quiero que usted piense en esto. Una fe de verdad, una fe genuina, te provoca obras, hermanos. Por eso tú no puedes decir nada más, es que yo sí tengo fe, pastor, yo sí recibí a Cristo. Si tú de verdad recibiste a Cristo, esa fe es genuina. Si es genuina, no va a ser una fe pasiva. ¿Está conmigo? Por eso, hermanos, es que yo como pastor aprendí hace tiempo que si una persona realmente recibió a Jesucristo, tarde o temprano, su persona va a tener cambios y va a estar activa esa persona. Va a empezar a leer su Biblia, va a empezar a ir a la iglesia, va a empezar a servir en la iglesia. Por eso, hermano, quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que decidiste hacer un cambio práctico en tu vida personal con base en la predicación o con base en leer tu Biblia? ¿Sí? Porque cualquiera puede leer la Biblia, los ateos leen la Biblia, los universitarios leen la Biblia, los teólogos liberales leen la Biblia. Así que si tú lees la Biblia, qué bueno, pero eso no te hace cristiano. Te hace cristiano recibir a Cristo y que tu fe te hace que al escuchar la predicación, algo en tu corazón te empuje a tomar decisiones. Que tú lees la Biblia en casa y te llega, ¿verdad? Te llega el mensaje y empiezas a decir, Señor, ayúdame a cambiar como lo que dice aquí tu palabra. Dios nos enseña a tener una fe activa, hermanos, no pasiva. La actitud de un creyente al escuchar una predicación es bien importante, hermano. Por eso es que todos aquí habremos ser unos, no sé, 30, 40. Pero hermanos, desafortunadamente la predicación no va a ayudar a algunos de ustedes. Desafortunadamente la predicación de esta tarde en algunos de ustedes no sirve de nada. Y el problema no es la predicación ni que yo no haya predicado. ¿Sabes cuál es el problema? Tu actitud al recibir la palabra de Dios. Antes de escuchar la predicación debe haber algo en tu corazón que te diga: estoy a punto de escuchar la palabra de Dios. Señor, háblame a mi corazón.
muéstrame qué debo de hacer en mi vida. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Si no hay esa actitud en tu vida, te estoy haciendo perder 30 minutos de tu valioso tiempo. Y no te va a servir de nada estar aquí. Y te sorprendes, ¿por qué? No sirve de nada. Yo he ido a la iglesia un montón de veces y no me sirve de nada. Sí, es cierto, pero ¿sabes por qué? No es culpa de la predicación, no es culpa del pastor, es tu culpa porque no tienes la actitud correcta. Tienes una fe muerta, una fe pasiva, y una fe pasiva no sirve para nada. ¿Ves lo que estoy diciendo? Cuán importante es tu actitud a la hora de escuchar la palabra de Dios y a la hora de leer la palabra de Dios. Tú en casa, ¿ves lo que estoy diciendo? Yo te animo a examinarte si tienes una fe activa o pasiva. Si sientes que tienes una fe pasiva, recibe al Señor Jesucristo verdaderamente y ten una fe activa, vibrante, que cambie tu vida. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermano, hermana, si usted tiene una fe genuina, usted lo sabe. Pero si usted tiene una fe genuina, tenga una fe activa. No venga a la iglesia a sentarse, ponerme carita de que esté escuchando e irse y vivir como usted quiera. Eso es una fe pasiva. Venga a la iglesia, siéntese, tome decisiones, crezca en el Señor y no caliente bancas. Digo sillas porque son sillas, ¿verdad? Por eso yo he dicho, mucha gente es calienta bancas, calienta sillas. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es la silla, el problema es que su fe es pasiva. Ese es el problema. Y esa persona necesita darse cuenta que su fe tiene un problema. Hermano, hermana, yo le quiero animar que se autoexamine. Si usted ha tenido una fe pasiva, quizás no sea salvo, pero puede recibir a Cristo de verdad y eso te dará una vida transformada. Y mire, mucha gente ha pasado por esto. Pasa años en la iglesia y su vida sigue igual. Y después Dios trata muy fuerte con esa persona y se da cuenta que no ha recibido genuinamente a Cristo y recibe a Cristo. Y cuando lo hace de verdad, ¿sabe qué empieza a ver? Los cambios que nunca hubo en años en su vida empiezan a manifestarse. ¿Sí ven? Porque es una fe genuina. Una fe genuina es una fe activa, hermanos. Ahora también quiero que considere a sus hijos. Quizás sus hijos han declarado haber recibido a Cristo, pero si tú no ves ningún cambio absolutamente espiritual en ellos, preocúpate. Ora porque genuinamente reciban a Cristo y tengan una fe de verdad, una fe transformadora. Una fe genuina es activa y se ven cambios, tal vez lentos, pero son cambios visibles para todos, especialmente para los que están en casa. Así que hermano, hermana, tenga cambios. No caliente las sillas de la iglesia, sirva, párese, levántese, haga algo por su Señor. Mire, yo veo hasta en cosas pequeñas la fe activa. La fe activa es la que, pues tal vez no tiene un ministerio en la iglesia, pero ve que los demás están poniendo o quitando sillas y se pone a hacerlo. Agarra una escoba porque ve sucio o ve la alfombra sucia y se pone a aspirar y ¿sí está conmigo? Una fe activa busca hacer algo por el Señor por simple agradecimiento a Él. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, una fe muerta es rebelde y desobediente. Una fe genuina es obediente y sumisa. También estamos viendo que una fe muerta es pasiva. Pero una fe genuina es activa y hay cambios en su vida. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a un tercer ejemplo. Ahora se habla de la fe genuina de Abraham. Versículos 21 al 23. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dicen mis hermanos? Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras por las obras y se cumplió? Gracias, hermanos. La fe de Abraham fue genuina. Ahora, no debemos confundirnos y pensar que Abraham, debido a que sacrificó a su hijo o intentó sacrificarlo, por eso fue salvo. No.
Porque entonces ese versículo 23 no debería estar. Si Abraham hubiera sido salvo por las obras, entonces ¿por qué el 23 dice? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó. ¿Sí está como? ¿Habla de fe o no? Habla de fe. Entonces, no se confunda. Abraham no fue salvo por las obras. Lo que pasa es que aquí Santiago está hablando de dos momentos claves en la vida de Abraham. El momento que decidió confiar en el Señor y el momento en que demostró esa fe en el Señor. ¿Sí está conmigo? Mire, el pasaje nos habla de dos eventos en la vida de Abraham. ¿Qué evento es el que dice el versículo 21? ¿Cuándo? Véalo. Versículo 21. ¿Ah? 21, versículo 21. ¿Qué evento está hablando ahí? Cuando sacrificó bueno, no lo sacrificó, lo intentó sacrificar, lo ofreció pues. Génesis capítulo 22. Después léalo. Pero yo les decía hace rato que el versículo 23 está citando escritura. ¿Qué dice la cita? Abraham creyó a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Génesis 15, versículo 6 específicamente. Entonces, mire, hermano, Jacobo está diciendo, Abraham tenía una fe genuina. ¿Por qué? Porque en capítulo 15, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero luego pasaron 7 capítulos, ¿no? De la historia de Abraham. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, después del 15, digamos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pasaron 7 capítulos de vida de Abraham hasta que llegó el momento que Abraham tuvo que estar en el momento de o demuestras tu fe a ver si es de verdad o no. ¿Sí ve? Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. No porque quisiera un sacrificio humano, porque quería Dios saber si esa fe declarada de verdad era una fe genuina. ¿Cómo sabes si una fe es genuina? Es activa, es obediente, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue justificado? Dios del corazón. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Génesis 15. Pero pasó el tiempo y Abraham mostró que su fe era genuina. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, hubieron dos momentos claves. ¿Cuándo tuvo fe Abraham? Génesis 15. ¿Cuándo demostró Abraham su fe? Génesis 22. ¿Sí ven la diferencia? No es que Abraham creyó a Dios en Génesis 22, no. Desde Génesis 15 creyó a Dios, pero pasó tiempo y se vio forzado a mostrar su fe a la mera hora del asunto. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es que muchas veces una fe genuina se declara, pero van a haber momentos en tu vida que te va a tocar demostrar si tienes una fe genuina o no. ¿Cómo? Cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las pruebas, cuando viene algo que Dios te pide y tú decides hacerlo por fe, ¿sí? Entonces Jacobo nos habla de cómo Abraham mostró su fe. Entonces la fe de Abraham desde Génesis 15 fue verdadera, solamente que se mostró o se cumplió o se perfeccionó, dice la Biblia ahí, ¿verdad? La fe de Abraham se perfeccionó cuando él mostró de verdad que sí, estoy dispuesto a matar a mi hijo y quemarlo en una fogata, nada más porque Dios me lo pidió. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, Abraham creyó a Dios en Génesis 15, pero demostró que su fe era verdadera en Génesis 22. Y así te va a pasar muchas veces. Si tú tienes una fe genuina, tarde o temprano, la vida o las pruebas te van a exigir que la muestres. Si de qué está hecha tu fe. Entonces tú tienes que pensar en esto. Si tu fe de verdad es genuina, tú tienes que demostrarlo. No a Dios, porque Dios, pero tienes que demostrar que existe y que es de verdad tu fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces la fe genuina de Abraham nos muestra que a veces tarda tiempo que se demuestre tu fe, pero nos muestra que una fe
verdadera no se echa para atrás. Una fe verdadera es obediente, aguanta en las pruebas y permanece. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermano, si usted tiene una fe verdadera, tarde o temprano, a lo mejor ahorita, a lo mejor después, te va a tocar demostrar de qué material está hecha tu fe. Y si tu fe está muerta o tu fe es verdadera. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, la fe en medio de las pruebas se perfecciona. Por eso así dijo 22, ¿verdad? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Entonces, tu fe se perfecciona en medio de las pruebas porque hace brilla pues, y se nota que es verdadera. ¿Sí? Entonces, aguanta las pruebas, sigue con fe en el Señor, no te desanimes, no te desinfles, no te vayas, no te alejes del Señor. Las pruebas simplemente son un momento donde o muestras tu fe o es que nunca hubo fe. ¿Está conmigo? Es como las bolsas de té. Yo aquí tengo mi té, ¿verdad? Para enfermitos que mi esposa me hizo. Es té de bugambilia con hoja de té de higuera, y marihuana. No es cierto, marihuana no. Amén. Adictos estos. Hermanos, pero usted ve las hojas y no va a saber. Usted ve el té y no. Pero cuando echa las hojas dentro del agua hirviendo, ¿qué pasa con las hojas? ¿Se evaporan? No. Sacan lo que hay dentro, ¿sí o no? Eso es lo que pasa con las pruebas, hermano. Las pruebas que tienes en tu vida tienen que hacer sacar el sabor de tu fe. ¿De qué está hecha tu fe? Si es verdadera, hazla fluir, confía en el Señor. A lo mejor estás quebrada, preocupado, con miedos, pero una fe de verdad, cuando viene el calor de la prueba, saca el sabor, se muestra que es de verdad tu fe. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Dios te va a permitir entrar en agua caliente y todo el mundo va a observar de qué estás hecho. Entonces, hermanos, usted tiene fe, una fe genuina y está en agua caliente. Muestre su fe en el Señor. Este es el momento para mostrar fe en el Señor. ¿Ve? Una fe muerta es rebelde, una fe genuina es obediente, una fe muerta es pasiva, una fe genuina es activa. Una fe genuina como la de Abraham en las pruebas muestra su autenticidad. Vamos a ver un último ejemplo, hermanos. La fe de Rahab. Vamos otra vez a nuestro pasaje. Versículo 25, léalo conmigo. ¿Cómo dice, hermanos? Asimismo, también Rahab. Hermanos, calma, mercado jico, calma, hermanos. Todos juntos, 1, 2, 3. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjese, habla de Rahab. Qué interesante, hermanos, porque Rahab es uno de los personajes más increíbles que aparece en la Biblia. Aparece en Josué capítulo 2. Si usted no sabe quién es Rahab, lea hoy en la noche quién era ella en Josué capítulo 2. Básicamente ella era una mujer gentil, una mujer, me refiero a que no era judía, y ella vivía en la ciudad de Jericó. Era una mujer que no sé en qué se metió, no sé por qué terminó ahí, pero era una mujer prostituta. Yo creo que ella estaba involucrada en, no solamente era prostituta, sino que de alguna manera tenía una casa que se dedicaba a esto. Y dice la Biblia que Josué manda a 2 espías judíos y para checar la ciudad de Jericó, y entran estas personas, estos 2 llegan a la casa de Rahab, no porque ellos querían cometer
inmoralidad, sino que era el mejor lugar que fuera como una cubierta, ¿verdad? Llegaron 2 extranjeros, llegaron ahí al burdel, ok, ya sabemos a qué van. Pero no, ellos no iban a portarse mal, ellos iban que querían checar la tierra. Y entonces el rey se da cuenta y manda a preguntar a Rahab: oye Rahab, vinieron mensajeros y espías a tu casa. Y Rahab le dice a los espías: yo sé que Dios los ha enviado aquí, y yo sé que ustedes son el pueblo de Dios, y yo sé que mi ciudad va a caer ante ustedes, porque ustedes tienen al verdadero Dios. Solamente denme chance, y que mi familia no perezca cuando todos sean asesinados aquí en Jericó. Porque ella creyó que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Y los espías le prometen: ok, cuando haya guerra, solamente haz colgar de tu ventana un cordón color rojo, ¿verdad? Le llaman un hilo de grana, para saber que esa es tu casa y que no matemos a los que están dentro de esa casa. Ella tuvo una fe genuina, muy interesante, pero la fe genuina no nada más dice que cree en él, sino que ella puso en riesgo su vida, porque le dijo al rey: rey, sepas que sí es cierto, vinieron los mensajeros enemigos, pero ya se fueron, y apúrate porque pues por allá van, ve por ellos. Pero ella escondió y protegió a los espías enemigos en el segundo piso de su casa, y junto con las telas. Ella puso en riesgo su vida, porque si el rey hubiera encontrado a esos hombres, no nada más los mata a estos 2, mata a ella y toda su casa, porque ella se puso en riesgo por proteger enemigos, ¿ven? Pero ella lo hizo no porque no amara a su nación, porque ella sabía que el Dios de esas personas era el Dios verdadero, ¿sí? A mí me gusta Rahab, le voy a decir por qué. Porque Rahab tenía una vida de pecado muy grande. Era ramera. Y aún así ella pudo poner su fe en el Señor. ¿No le agrada que una mujer con una vida moral tan deplorable también podía poner su fe en el Señor? Así que no importa quién seas, ni cómo tu vida haya sido, o qué tantas cosas tan horribles tú hayas hecho en tu vida, tú puedes poner tu fe genuina en el Señor, ¿sí? A propósito, Rahab tuvo un cambio sorprendente. Si usted continuara analizando la vida de Rahab se salva, toda la ciudad de Jericó termina caída, pero Rahab y su familia se salvan, y luego Rahab cambia su vida, porque un judío se fija en ella, un buen judío. Digo, tenía un nombre pésimo, se llamaba Salmón, imagínense, el bullying que le hicieron en la escuela, pero bueno, se llamaba Salmón. Salmón, el esposo, se fija como judío, se fija en Rahab, no porque era prostituta, se fija porque fue una mujer de fe, y la toma, y empiezan a tener un matrimonio, una familia. Rahab tuvo una segunda oportunidad, y lo bonito, hermanos, es que después de Rahab vemos que tienen descendencia, y uno de sus descendientes es Obed, y Obed da a luz a Booz, y bueno, todo esto, ¿verdad? Y más tarde el rey David es descendencia de Rahab, y el Señor Jesucristo es descendencia de Rahab. Qué interesante. Entonces, hermanos, qué bonito que una persona con una vida horrible de pecado puede poner su fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Eso me gusta de Rahab. Y Dios puede transformar, como es nuestro tema anual, Dios puede transformar cualquier vida de pecado si tan solo pone una fe genuina en el Señor. Ahora, quiero dar un pequeño detalle más, porque mucha gente se confunde en esto. Rahab no es premiada ni reconocida porque mintió al rey. Mucha gente dice: entonces como Rahab mintió, por eso Dios la exaltó. Dios bendice a los mentirosos, exalta a los mentirosos. ¿Qué dice la Biblia de los mentirosos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Pero el texto no dice que Dios reconoce la fe de Rahab porque ella mintió. ¿Cómo dice el texto?
Cada palabra es interesante. El versículo 25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No tuvo que mentir ella mintió, pero Dios no la premió por mentir, la premió por defender a los mensajeros del Dios viviente. Entonces, hermanos, mire, lo que está diciendo es que Rahab tal vez no era muy buena para hablar, pero su fe se vio. ¿Sí lo que estoy diciendo? Y así debería ser nuestra vida. Que tu vida se transforme porque crees en el Señor. Tal vez no seas de mucho hablar, tal vez no estés diciéndole a todo el mundo que eres cristiano o que has recibido a Cristo, pero tu fe debe demostrarse de alguna manera. ¿Sí? Que porque tú no dices groserías como los demás, que porque tú buscas tener una buena familia, que porque tú dejaste el vicio, que porque tú ahora perdonas a los que te maltratan o te dicen cosas, que porque tú tu manera de actuar es diferente. Y la gente, aunque no les digas que eres cristiano, pronto van a ver a Cristo en ti, si tienes una fe verdadera. La fe de Rahab nos muestra, hermanos, que cualquier persona, por más hundida en pecado que pueda estar, puede venir a Cristo. Pero también que una fe de verdad se muestra. Por eso dice el versículo 25, ¿verdad? Que ella mostró, no es que haya sido justificada por las obras, sino que sus obras mostraron su fe. Mire, una persona no necesita decir que recibió a Cristo y estarlo cantando por todas partes. Una persona se ve que recibió a Cristo, no solo porque lo hizo, sino porque empieza a cambiar su vida. Empieza a cambiar su manera de hablar y su vestimenta, empieza a cambiar sus hábitos, empieza a asistir a la iglesia fielmente, empieza a leer su Biblia. Ha habido gente que me ha dicho, mire, pastor, la verdad a mí no me gusta leer y nunca hubiera leído nada, pero como soy cristiana o cristiano, leo mi Biblia. ¿Sí, ve? Esos son cambios, pues. Y tal vez tú dices que a mí no me gusta leer, sí, pero un cristiano lee su Biblia, ese es el asunto. ¿Sí? La fe genuina de Rahab muestra por las obras una fe verdadera. Y yo te quiero animar, hermano, a que tú tengas una fe genuina y verdadera, que sea así como estamos viendo, una fe obediente, no rebelde, una fe activa, no pasiva, una fe que en las pruebas demuestra de qué está hecha su fe, una fe que a través de sus obras muestra que es sincera o es sincera. Entonces, hermano, hermana, si yo fuera Jacobo, yo te diría, mira, felicidades si tú creíste a Cristo, felicidades si tú recibiste a Cristo, pero a mí no me importa. Muestra en tu vida diaria si Cristo está en tu corazón. Ese es un reto. ¿Sí está conmigo? No es que Jacobo está diciendo, no, tú no tienes fe. No, él está diciendo, ¿tú tienes fe? Muestra. ¿Sí ve? Santiago no está juzgando la fe de nadie, está exigiendo a los de la fe verdadera que lo demuestren. Ese es el reto de este capítulo y ese es el reto que yo te quiero hacer en el nombre del Señor. Si tú tienes una fe genuina, muestra obediencia y sumisión al Señor. Sea activo en la iglesia y en las cosas de Dios. Demuestra en las pruebas que de verdad has confiado en el Señor Jesús, tu alma y tu vida y tu futuro. Sé como Rahab, tal vez no seas de mucho hablar, pero sé de mucho hacer, ¿sí? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo le titulé a este mensaje, ¿tienes una fe genuina o una fe muerta? Si tú te has dado cuenta que no ha habido cambios en tu vida, a lo mejor tú tienes una fe muerta. Pero no importa, si tú tuvieras una fe muerta, decide poner tu fe completa en el Señor Jesucristo. Recíbele como tu Salvador. Pues en pie, vamos a orar. Señor, quiero poner en tus manos este mensaje. Es una exhortación muy fuerte a los creyentes. Y es una presión muy fuerte para los que sienten que de verdad no ha habido nada en cambios, que ellos necesitan de verdad de recibir a Cristo de corazón y que de verdad Cristo entre y que tengan una vida arrepentida y cambiada. Bendice este tiempo de invitación.
y con ojos cerrados y cabezas inclinadas. Aquellos que en su corazón saben que tienen una fe genuina, te reto a esto. Decide tener una vida obediente y sumisa al Señor. Pastor, yo decido que mi vida genuina, que mi fe genuina sea una fe obediente y sumisa al Señor. ¿Puedo ver su mano? Amén. Puede bajarla. Si hubiera alguien que dice, pastor, yo de verdad le he pedido a Cristo entrar a mi corazón, de verdad he confiado en Él. Yo quiero tener una vida activa, una fe activa en la iglesia y en el Señor. ¿Puedo ver su mano? Quiero una fe activa. Quiero estar haciendo algo para mi Señor. ¿Puedo ver su mano? Amén. Habrá alguien que diga, pastor, estoy en pruebas. Me di cuenta que es momento de mostrar mi fe. Y yo quiero decidir que en medio de mis pruebas más difíciles, yo seguiré confiando en mi Señor. ¿Puedo ver su mano? Amén. Puede bajar su mano. Tal vez tú no seas mucho de hablar. ¿Por qué no decides mostrar tu fe por medio de tu vida, por medio de tus obras? Yo voy a mostrar mi fe con mi vida, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén. Si usted ha tomado decisiones, le invito a tomar un momento de oración personal y tal vez se arrodille en su lugar o acá al frente como algunos y le diga, Señor, yo quiero que sepas que me voy a esforzar en mi fe, que yo no voy a tener una fe muerta, yo voy a tener una fe genuina, obediente, sumisa, activa, una fe que en las pruebas libera todo su poder, una fe que, aunque otros no me escuchen decirlo, todos sepan que me esfuerzo por tener una vida obediente a ti, una vida que muestra su fe. ¿Por qué no ora un momento? A lo mejor usted ha tenido una vida pasada de pecado, yo no lo sé y no soy nadie para juzgar, pero Rahab transformó su vida. Dile, Señor, con tu ayuda quiero transformar mi vida. ¿Por qué no ora al Señor un momentito? Y se lo dice y toma compromisos con su Señor de demostrar su fe. Tenga una fe genuina, no una fe muerta. Ahora, mientras algunos oran en su corazón, quizás hubiera alguien que tiene dudas, que tiene confusión en su corazón y no sabes si de verdad has recibido a Cristo o no. Yo te invito a que no permitas que esas dudas o confusión te sigan carcomiendo. A lo mejor necesitas confirmar tu fe en el Señor Jesús. Y si hubiera alguien que dice, yo un día recibí a Cristo, pero no estoy seguro de lo que hice, quiero de verdad con mi corazón recibir a mi Señor con toda sinceridad, quiero tener una fe genuina desde hoy en adelante. No estoy seguro de haber tenido fe antes, pero hoy estoy decidiéndome poner mi confianza en Cristo e invitarlo a mi corazón. Y si hubiera alguien así, quisiera orar por usted. ¿Habría alguien que dice, pastor, yo quiero tener una fe genuina desde hoy en adelante y recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Podría haber alguien que me lo mostrara con su mano? Quiero orar por usted. Gracias. Hay un varón. Alguien va a orar contigo, explicarte. ¿Alguien más? Yo quiero de verdad ya bien recibir a Cristo. Tengo dudas, pero hoy me decido tener una fe genuina. Yo quiero de verdad ya tener esa fe genuina. ¿Alguien más? Yo quiero recibir realmente a Cristo en mi corazón. ¿Alguien? Quiero transformar mi vida. ¿Alguien? ¿Alguien más? Señor, bendice estas decisiones que se han tomado. Te ruego que en tu iglesia Jico haya creyentes con una fe tan preciosa como el oro, una fe genuina que brille en tiempos de pruebas, una fe obediente, una fe activa, una fe que demuestre con su vida transformada que de verdad han puesto su fe en Cristo como su Salvador personal. Bendice cada decisión, solo tú sabes qué tipo de decisiones se han tomado en esta tarde, pero ayúdanos, Señor, a poder reflejar una vida genuina
con nuestra vida personal. Bendice cada decisión, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.